Buenas tardes. Le damos gracias a Dios porque nos permite estar reunidos, ¿verdad? Porque Él sigue siendo Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él es nuestro Rey soberano. Amén. Y primeramente quisiera que nos pusiéramos las manos de Dios en esta tarde, para que sea el Señor el que nos hable a nuestras vidas, a nuestros corazones, nos traiga una palabra de aliento, una palabra de esperanza, una palabra fiel. Su palabra siempre ha sido fiel y esa convicción tenemos. Amén. Inclinemos nuestro rostro en señal de reverencia a nuestro Dios y vamos a orar. Amado Padre Celestial, en esta tarde te damos gracias porque eres un Dios bueno, un Dios verdadero, un Dios misericordioso. Y Padre, te damos gracias porque nos permites estar reunidos como iglesia, alabando y glorificando tu santo nombre, Señor. Gracias, Padre, porque te reconocemos en todos nuestros caminos. Y sabemos, Señor, que tú tienes el control de nuestras vidas. Y sabemos, Padre, que tú traes una palabra en esta mañana para nosotros. Te pedimos, Señor, tu bendición, pedimos tu unción para que toda palabra que salga de esta boca sea para la edificación de tu cuerpo, Señor, aquí reunido. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Vivimos en un mundo donde se nos ha enseñado que somos autosuficientes. ¿Han escuchado la frase, eres el arquitecto de tu propio destino? ¿Sí lo han escuchado? Y muchas veces pensamos que así es. Pero quiero darles un pequeño testimonio. En días pasados yo me sentía muy atribulado en mi corazón. Sentía que no podía más. Sentía que mi alma se me desprendía de mi cuerpo por una situación, una circunstancia por la que estaba pasando, muy complicada, muy difícil para mí. Y en ese momento de angustia, de inclusive frustración, yo sentía como que si el Señor me hubiera abandonado, como si el Señor se hubiera alejado de mí. Y dije, Señor, ayúdame, pero no sentía paz ni tranquilidad. Y yo le quiero pedir perdón a Dios, porque en lugar de inclinar mis rodillas delante de Él, pues acudí a mis amigos, ¿no? Y hice llamadas, fulano, sutano, perengano. Y todos me decían, no te preocupes, vamos a estar ahí contigo. Un amigo vino, me escuchó, habló conmigo, dijo, tranquilo, estás muy alterado. Cuando alguien está alterado no puede tomar buenas decisiones. Y inclusive tenía yo un desayuno pendiente con un amigo, me dijo, vamos a desayunar y vamos a arreglar el problema, no te preocupes. Pero yo me seguía sintiendo mal. Y en ese momento recibí un mensaje, de los mensajes que manda el pastor. Y entonces me paré, iba manejando, me paré en el carro, abrí el mensaje y me puse a leerlo. Ahí hablaba acerca del pueblo de Israel cuando va saliendo de Egipto y entran en rebeldía. Y dicen, no, pues ¿por qué nos sacaste de aquí? Si allá había alimento, había carne. Y se empiezan a rebelar, ¿no? En contra de Dios, empiezan a dudar y empiezan a quejarse. En ese momento entendí que yo no tengo el control, ni mis amigos, ni mis relaciones. El control lo tiene el Señor. Y no podemos dudar, por mala que sea la situación, por difícil que sea la circunstancia, lo más importante es que Dios está con nosotros y en nosotros. Y Él es soberano. Y Él es soberano sobre todas las cosas. Y por difícil que veamos una circunstancia, algo que nos parece imposible para nosotros de resolver, Él tiene el control. Y Él nos ama con amor eterno. Y Él es fiel a su palabra. Así es que
yo le pedí perdón al Señor y dije, Señor, yo no puedo hacer nada. En mis fuerzas no puedo hacer nada. Pero tú eres todopoderoso. Tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y tú me vas a dar la paz que yo necesito. Y el Señor obró, me dio paz. Y entonces yo le entregué ese problema a Él y dije, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Yo soy débil, pero tú eres fuerte. Y tú sigues siendo soberano. Y por eso también después empecé a reflexionar y me llegaron muchas palabras de Dios a mi mente. Y me acordé de algunos pasajes de la Biblia que hablan acerca de la soberanía de Dios. Y por eso en esta tarde quiero compartirles acerca de la soberanía del Señor. Amén. Jeremías 18 dice, yo tengo la versión Reina Valera en la versión contemporánea. Me gusta usar esta versión porque sin perder la esencia de la palabra, nos muestra en un lenguaje un poco más actual. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad, contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino, para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Wow. Somos como una vasija en las manos del alfarero. El alfarero es el que le da forma a la vasija. Y él en su plena autoridad, en su plena soberanía, determina qué forma darle. ¿Y qué pasa si una vasija se rompe? ¿El alfarero tiene el poder para restaurarla? ¿Sí o no? Es el autor. El alfarero puede restaurar esa vasija que está rota. Y Dios tiene deseos de bien para nuestras vidas. No tiene deseos de mal. Tiene deseos de bien. Y Él quiere prosperarnos y quiere bendecirnos. Pero ¿cuántas veces dudamos del alfarero? ¿Cuántas veces dudamos de que Él pueda hacer la obra en nuestras vidas, en nuestros corazones? ¿Cuántas veces anteponemos nuestro pensamiento, nuestra capacidad, nuestros dones, nuestros talentos y decimos, yo puedo? Porque así nos los está enseñando este mundo. Este mundo nos está enseñando que nosotros podemos ser autosuficientes, que nosotros podemos autodeterminarnos, que nosotros podemos hacer lo que querramos de nuestras vidas. Se nos dice, confía en ti, tú lo puedes hacer todo. Eso es una mentira del diablo, porque realmente todo lo podemos, sí, pero en Cristo. No podemos hacer las cosas por nuestra propia cuenta, porque ya sabemos que eso es iniquidad. Pero cuando volvemos a la palabra de Dios, encontramos que Él tiene pensamientos de bien para nuestra vida. Y Él quiere prosperarnos, y Él quiere bendecirnos.
pero nuestras decisiones deben de estar basadas en fe, que la fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Por fe podemos alcanzar muchas cosas, pero ¿qué pasa? A veces dudamos del poder de Dios y queremos hacer las cosas a nuestra manera, a nuestra forma. Y antes de acudir a Dios, podemos acudir a 1000 personas, pero el único que tiene la sabiduría, el entendimiento para guiarnos por sendas de justicia es el Señor, nadie más. El alfarero es el que le da la forma a la vasija. ¿Cuántas veces nos hemos sentido quebrados, abatidos, derrotados? Pero la buena noticia es que el Señor viene a sanarnos, a salvarnos, a moldearnos, a restaurarnos y aún a restituir lo que el enemigo nos quiere robar. Porque el enemigo vino para matar y destruir, pero Jesús vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Esa es la promesa del Señor y la debemos creer. Porque este libro, esta palabra de Dios es el testamento más hermoso que nos ha dejado. Las promesas aquí están. Y si nosotros queremos ser parte de esas promesas, debemos de vivir conforme a su palabra, creyendo lo que Él nos dice, creyendo lo que Él estableció en este libro de sabiduría. ¿Qué es la soberanía? La soberanía es el gobierno del Señor, donde se establecen normas y estatutos que nadie puede quebrantar. Nosotros vivimos en un país soberano, ¿cierto? Y muchas veces hemos escuchado que se dice, defendamos la soberanía de nuestro país. ¿A qué se refiere? Se refiere a que en este país tenemos una norma máxima, que es la Constitución. Y sobre la Constitución nada, ni nadie. Ningún país puede venir a ejercer su autoridad en este país porque somos soberanos. Tenemos una soberanía. Así es con el Señor. Él es soberano y Él estableció unas normas en su palabra. Y esas normas son inquebrantables. Y el hombre, en su necedad, ha querido y ha pretendido quebrantar la palabra de Dios, imponiendo normas y leyes que van en contra de la misma. Pero Él sigue siendo soberano. Él sigue siendo el que tiene el control de todas las cosas, porque vivimos en un gobierno de carácter espiritual. Y el enemigo de nuestras almas anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entre más te acerques a Dios, entre más quieras tener comunión con Dios o entre más Dios te use, Él va a querer destruir nuestra vida, pero no lo va a poder hacer. Esa es la buena noticia. Porque mayor es el que está en nosotros que aquel que en el mundo está. Amén. Mayor es el que está en nosotros. Y nada nos puede separar de su amor. Nada. Nada nos puede separar de su amor. Y puede el enemigo venir a querer tocar nuestra vida, tocar nuestra mente, tocar nuestra familia, tocar a nuestros hijos, pero no va a poder, porque Dios está con nosotros. Y Él nos guarda y nos protege. Efesios 1:11 dice, en Él asimismo participamos de la herencia, pues fuimos predestinados conforme a los planes del que todo lo hace según su designio de su voluntad, a fin de que nosotros, los primeros en esperar en Cristo, alabemos su gloria. Nosotros somos partícipes de la herencia, pues fuimos predestinados conforme a los planes del que todo lo hace
según el designio de su voluntad. Nosotros fuimos predestinados, fuimos escogidos. Nos deberíamos sentir afortunados de estar hoy en esta reunión, porque Dios nos escogió para ser salvos. ¿Cuántas veces decimos, es que yo recibí al Señor, yo hice mi oración de fe? Sí, qué bueno que la hicimos, pero quien nos escogió fue el Señor. Y Él, desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, nos conoció, nos dio forma y tiene un plan y un propósito para cada vida. Y si hoy estamos aquí reunidos, y si hace rato levantábamos nuestras manos al Señor, lo hacemos porque Él nos predestinó. Y Él tiene un plan perfecto para nuestras vidas. El único problema es cuando dudamos del plan. Cuando ponemos en tela de juicio el proyecto que Él tiene para cada una de nuestras vidas. Y a veces nos creemos más sabios que Él y empezamos a tomar decisiones en la carne y no en el espíritu. Y esas decisiones nos pueden hacer perder la voluntad y el propósito del Señor. Así que para tomar buenas decisiones, ¿a dónde tenemos que acudir? A su palabra. El Señor nos dejó este libro tan maravilloso que es su palabra. Y cuando yo estoy triste y angustiado, puedo recurrir a la palabra de Dios y Él dice que es mi amparo y mi fortaleza. Y Él dice que es mi torre fuerte, mi escudo. Y Él dice que es mi sanador. Y Él dice que Él es el que me prospera. Y Él dice que es el que me bendice y que me saca del hoyo y que hace que mi vida pueda resplandecer. Él dice que soy un embajador de Cristo, un representante del Señor aquí en la tierra. ¿No les parece maravilloso? Él tiene tantas promesas en su palabra. Creamos lo que Dios dice. Es una herencia, y una herencia la reciben aquellos que tienen el derecho. ¿Quién pagó el precio? Jesús pagó el precio en la cruz del Calvario y derramó su sangre para darnos una herencia a la cual podemos tener acceso a través de Él. Reitero, nos deberíamos sentir afortunados porque no cualquiera tiene el privilegio de ser parte de esa herencia, de las riquezas inescrutables del Señor. Hay muchas riquezas, hay profundidad en la palabra de Dios. Efesios 2, 8, 10 dice: ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es resultado de las obras, para que nadie se vanagloríe. Nosotros somos hechura suya, hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo a ellas. Amén. ¿Qué es lo que nos ha salvado? Su gracia poderosa. Nada de lo que nosotros podamos hacer podría tener un impacto en nuestra salvación. Es la gracia del Señor la que nos salva. Es la gracia del Señor la que nos sana. Es la gracia del Señor la que nos levanta. Es la gracia del Señor la que nos puede prosperar. Es la gracia del Señor la que edifica nuestras vidas día a día, momento a momento. ¿Qué pudiéramos nosotros decir? Yo hago esto, yo soy una buena persona, yo realizo esta obra, yo realizo esta otra. ¿Qué impacto pudiera tener, hermanos? Ninguno. La gracia es suficiente y es un don de Dios. ¿Para qué? Para que nadie se vanagloríe, para que nadie diga yo soy. ¿Qué es lo que hoy está sucediendo en el mundo? Yo soy el que hago,
yo soy el que digo, yo soy el que prospero, yo soy el que puedo hacer esto o aquello. La fuerza está en ti. Mentira. Todo proviene del Señor. Y Dios nos preparó ¿para qué? Para buenas obras. Primero es la gracia salvadora de Dios, pero también después dice que nos preparó para hacer buenas obras. Ahora déjenme decirles que esas buenas obras Dios las preparó de antemano. Ya están listas. Ya nomás es para que nosotros colaboremos con el Señor, con la visión que el Señor ha puesto en cada vida, en cada corazón. Escuchaba ayer que alguien decía, queremos cambiar las normas, ahorita las normas que están haciendo en el país, ¿no? Normas contrarias a la palabra de Dios. Y se decía, es que vamos a pedirle al Señor que realmente cambie corazones. Porque si esos legisladores fueran transformados por la gracia poderosa del Señor, en obvio de razones, las normas que fluirían serían diferentes, porque tendrían temor del Señor. No nos cansemos de predicar la palabra de Dios, porque causa un impacto en la vida de las personas. Porque las personas en el mundo requieren de una esperanza y andan buscando en el budismo, en el shintoísmo y en muchas filosofías que hoy están en boga. Pero sabemos que el único camino que les puede llevar a la salvación es nuestro Señor Jesús. Y Dios nos preparó para esas obras, hermanos. La pregunta en esta tarde, ¿estamos dispuestos a realizar esas obras que Dios preparó de antemano para nosotros? ¿Estamos listos? ¿Estamos preparados? ¿Queremos tomar el reto de hacer las obras que Dios preparó de antemano para que fuéramos de bendición para muchas naciones? ¿Para nuestros familiares? ¿Para nuestros vecinos? ¿Para nuestra comunidad? ¿Para nuestra sociedad? Dios ya preparó esas obras y nosotros somos sus siervos. Somos siervos del Señor. No esperemos recibir todos tenemos un llamado a servir al Señor. No necesitamos un título. Hoy se habla mucho de títulos, ¿verdad? Ya a mucha gente se le hace poca cosa ser pastor, ¿verdad? Y ahora dice, soy apóstol, soy profeta. Y sí, son los ministerios, ¿verdad? Pero son en forma horizontal, no vertical. Todos son iguales. Desde que acomodamos una silla, estamos sirviendo al Señor. Desde que le compartimos la palabra a nuestro amigo, a nuestro vecino, estamos sirviendo al Señor. Y estamos caminando por esas obras que Él preparó de antemano para nosotros. Efesios 4:6. Pablo enfatiza la importancia de la responsabilidad humana, como es evidente en todos los mandamientos morales. En Efesios 4:6 dice, y un Dios y Padre de todos, el cual está por encima de todos, actúa por medio de todos y está en todos. Dios es soberano y está sobre todo y actúa a través de todos, y en este caso a través de su iglesia. Porque su iglesia somos parte del cuerpo de Cristo y somos los representantes del Señor aquí en la tierra. ¿Cómo se manifiesta el Señor hoy en este siglo? A través de su iglesia. A través de su iglesia que ha sido perseguida y ha sido maltratada y ha sido señalada, pero ha permanecido y permanecerá. Muchos dicen, es que va a desaparecer. No va a desaparecer hasta que el Señor venga. La iglesia del Señor, reitero, ha padecido persecución, ha padecido ofensas y ha padecido muchas cosas. Hoy, mucha gente en Chiapas está siendo desplazada por creer en el Señor. Pero la iglesia ha permanecido.
¿sí? Y va a seguir permaneciendo porque Dios está en todos y por encima de todos. Porque Él es soberano y porque Él tiene el control de todas las cosas que suceden en la tierra. Aún de las circunstancias que vemos en el mundo, de las noticias catastróficas, ¿no? La falta de agua, la economía, la delincuencia. Parece que estamos contra la pared, pero no. El Señor sigue siendo soberano y nos va a cubrir con su sangre poderosa a todos y cada uno de los que creen en su nombre. Y nos va a dar la victoria porque en Cristo somos más que vencedores. Amén. Él nos llamó y nos predestinó y tiene un plan para su iglesia. Amén. Dios utiliza medios humanos para cumplir lo que ha ordenado. Y vemos que también a través de la historia Dios ha ocupado gente, personas que han trascendido en la historia de la iglesia. Cuando vemos la historia de Pablo, cuando vemos la historia de Bernabé, si no me recuerdo, y si no, el pastor que me corrija, Bernabé también cumplió con una obra importante, ¿no? Se dice que en Chipre, él era de Chipre, y él estableció iglesias que hasta el día de hoy siguen vigentes. Y a lo mejor todos decimos Pablo, pero también Bernabé, Dios lo utilizó. Y si nosotros leemos la historia de la iglesia, vamos a ver cómo Dios levantó hombres y mujeres temerosas de Dios, que un día tomaron la decisión de trascender en la historia. Y vemos cómo la iglesia ha compartido la palabra a muchas naciones y muchas naciones han sido transformadas por la palabra de Dios. ¿Creen que todavía en este siglo Dios lo puede hacer? Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y lo seguirá haciendo por los siglos de los siglos. Él es todopoderoso, Él es eterno y Él es soberano. Romanos 8:28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Dios dispone las cosas para bien para todos, pero para todos los que lo aman. ¿Cuál es la condición aquí? Amarlo. Amarlo con todo el corazón, con todas las fuerzas, como dice la palabra de Dios. La pregunta entonces sería, ¿amamos a Dios? Podemos hacer una introspección personal y decir, ¿cuánto amamos a Dios? ¿Lo amamos? ¿Realmente lo amamos? Si lo amamos, entonces vamos a cumplir con su palabra. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien. ¿Queremos prosperidad en nuestras vidas? Amemos a Dios. ¿Queremos trascender en esta sociedad? Amemos a Dios sobre todas las cosas. Amén. Porque Él dispone todas las cosas. Y las dispone para los que ha llamado de acuerdo a su propósito. Insisto, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Todos somos diferentes, pero Dios nos dio un don, Dios nos dio un talento. Ese don y ese talento, ¿cómo lo estamos usando para ese llamado que Dios nos ha dado? ¿Podemos reflexionar? ¿Lo estamos usando plenamente o lo tenemos ahí guardado? Es algo personal, porque recordemos que nuestra relación con Dios es personal. Sí venimos como comunidad a tener comunión y alabar y glorificar el nombre de Dios, pero tenemos una relación personal e íntima con el Señor. Y en esa relación íntima con el Señor podemos reflexionar
acerca de si estamos utilizando el don que hay en nosotros para cumplir con el propósito para el cual fuimos llamados. ¿O creen que nomás fuimos llamados para estar inertes? ¿Para estar viendo lo que está sucediendo? ¿O para ser partícipes de la obra del Señor? Para participar en la obra del Señor. Amén. Romanos 8:30. Y a los que predestinó, también los llamó. Y a los que llamó, también justificó. Y a los que justificó, también glorificó. ¿Quién es el que nos hace el llamado? ¿Quién es el que nos ha predestinado? El Señor. ¿Quién es el que te llama? El Señor. ¿Por qué estamos hoy aquí? Tal vez alguien nos invitó algún día. Tuvo la iniciativa de invitarnos a un estudio, a tener un encuentro con el Señor, pero el que nos hizo el llamado real fue el Señor. Y Él nos justificó, y también algo que me parece maravilloso en la palabra, dice, a los que también justificó, también glorificó. ¿Lo creemos? Él tiene el control de todo esto, hermanos. Dios nos eligió a nosotros. Muchas veces pensamos que nosotros lo elegimos a Él como si le hiciéramos un favor, cuando es todo lo contrario. Él nos eligió a nosotros. Mateo 10, 29, 30 y 31 dice, ¿acaso no se venden 2 pajarillos por unas cuantas monedas? Aún así, ni uno de ellos cae a tierra sin que el Padre de ustedes lo permita. Pues aún los cabellos de ustedes están todos contados. Así que no teman, pues ustedes valen más que muchos pajarillos. Esta es palabra de Dios. Dios tiene el control de todo, sabe cuántos cabellos tenemos o cuántos nos quedan, ¿no? Pero Él tiene el control de lo más que nos pudiera parecer más trivial. Él tiene el control de todas las cosas. Y si Él tiene el control de todas las cosas, necesitaríamos estar confiados. ¿Quién se puede subir a un avión sin saber su ruta? Yo creo que nadie lo haría, ¿no? Todos queremos saber nuestro destino. Y todos quisiéramos saber que quien va manejando tenga la expertise de hacer un buen vuelo, ¿no? Pues en este vuelo de la vida, en este vuelo del camino del Señor, ¿quién es nuestro capitán? Cristo es nuestro capitán. Yo me acuerdo de un canto ya de los 80s. En mi vida, el capitán es Cristo. Amén. Y andaremos ante su presencia. Amén. Entonces, si Él es el capitán, yo tengo que estar confiado. ¿Por qué? Porque el vuelo va a ser seguro. Porque nuestro caminar va a ser certero. Porque no va a haber problema. ¿Dónde está el problema, hermanos? En nuestra mente. Porque a veces dejamos de creer. Porque a veces dudamos. Porque a veces somos como el pueblo de Israel. Decimos, ¿pero por qué? ¿Por qué? Estaba mejor antes. No. Estamos bien hoy porque Dios así lo quiere. Y estaremos bien mañana porque así Dios lo desea. Porque reitero, Él tiene deseos de bien para todos nosotros. Amén. Nada sucede sin el consentimiento del Señor. Esta es una verdad que a veces nos cuesta trabajo entender. Tan es soberano que los cabellos de ustedes y los míos están contados. Algo que nosotros ni siquiera podemos hacer. Si ahorita les preguntara, bueno, ¿cuántos cabellos tenemos? Pues no, unos tenemos menos que otros, pero bueno, no tenemos ese control. Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Colosenses 1, 16, 17.
En Él fue creada todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo visible y lo invisible, tronos, poderes, principados, autoridades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existía antes de todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. Cristo es el Señor de la creación. Jesús es el Señor, el creador y sustentador de todas las cosas en el universo. Entonces a veces contamos el nacimiento de Jesús a partir de que viene a este mundo, ¿cierto? Y decimos, bueno, 2000 años, 2000 y fracción de años. Pero no, Él es eterno. Él participó de la creación. Él es todopoderoso. Y Él existía y por medio de Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Y Él tiene control de todo, de tronos, poderes, principados, autoridades. ¿No les parece tremendo esto? El hombre dice, yo gobierno, yo dispongo, yo hago. Mentira. Quien tiene el control es el Señor. Y si Dios permite ciertas situaciones que pasan en los gobiernos terrenales, a veces es para justicia o para poner orden en nuestras vidas, ¿sí? Pero el que tiene el control de tronos y poderes y principados es el Señor. El enemigo ha querido usurpar esa función y por eso es el príncipe de este mundo, ¿verdad? Pero el que gobierna, el que tiene el control del universo eterno, es el Señor. Amén. Y el enemigo quiere usurpar esa parte, pero le queda muy poco tiempo. El Señor está preparando los corazones del remanente de la iglesia gloriosa que lo va a ver venir. Esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza está puesta en que Jesús va a venir nuevamente. Y va a venir por una iglesia limpia, una iglesia pura, una iglesia sin mancha. ¿Somos parte de esa iglesia, hermanos? Amén. Somos parte de esa iglesia. Primera de Corintios 8:6. Para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y a quien nosotros pertenecemos, y un solo Señor, Jesucristo, por medio de quien existen todas las cosas, incluso nosotros mismos. ¿No les parece maravilloso? Nosotros existimos, ¿por qué? Por la gracia del Señor. Dios nos tiene aquí por su gracia poderosa. ¿Quién eligió dónde nacer? ¿Quién eligió dónde nacer? A ver. Nadie. ¿Quién eligió a los padres que tiene? No. Nadie los eligió. Dios nos puso en el lugar adecuado, con la familia adecuada, con las personas adecuadas. Dios nos puso en esta iglesia con un propósito. Ya casi 20 años. Dios nos puso aquí con un propósito. Y a lo mejor no fue porque tú quisieras, oye, está muy padre la escenografía, muchas cosas. No, es porque Dios tiene aquí su palabra. Porque aquí nos alimentamos de la palabra gloriosa del Señor. Porque esa palabra es la que ha vivificado nuestros corazones en los momentos más difíciles de nuestra vida. Y porque yo les decía hace rato el testimonio, yo veo el mensaje y el mensaje así como que me golpea, ¿no? Me dice, ¿qué te pasa? No te quejes. No te quejes porque yo estoy contigo. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado aquí, domingo a domingo? Y a veces hasta a través de los mensajes, Dios nos habla. ¿Los leemos completos? O decimos, ya llegó, y va. No, esos mensajes tienen un propósito. El propósito es edificar
nuestras vidas. Un solo Señor Jesucristo. Por medio de Él existen todas las cosas, incluyéndonos a nosotros mismos. Isaías 45, 7 al 9. Yo soy el que ha creado la luz y las tinieblas. Yo soy el que hace la paz y crea la adversidad. Yo, el Señor, soy el que hace todo esto. Ustedes, cielos, dejen caer su lluvia, y ustedes, nubes, derramen justicia. Tu tierra, ábrete y deje que brote la salvación junto con la justicia. Yo, el Señor, soy su creador. Ay de aquel que discute con su hacedor, un tiesto más entre los tiestos de la tierra. El barro no le pregunta al alfarero, ¿qué es lo que haces? ¿Acaso señala, tu obra no tiene manos? ¿Cuántas enseñanzas hay aquí? Muy fuertes, ¿no? Yo soy el que ha creado la luz y las tinieblas, el que hace la paz, pero también la adversidad. A veces Dios nos permite pasar por la adversidad y podemos decir, pues mejor yo no. ¿Por qué? No, mejor me hago a un lado, que no pase, ¿no? Pero Dios, aún en medio de la adversidad, en medio de la dificultad, en medio de la tribulación, Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Aún en medio de esas situaciones, déjenme decirles que Dios sigue bajo el control, porque Él sigue siendo soberano. En medio de esas circunstancias, podemos reconocer la grandeza de nuestro Señor. También tiene el poder hasta del clima, del tiempo. Ustedes, cielos, dejen caer su lluvia. Hoy nos quejamos del agua. No tenemos agua. Se está acabando. El Cutzamala se va a acabar. En el mes de junio ya no va a haber agua. Bueno, Señor, manda tu lluvia. Si oramos y clamamos, ¿Dios puede mandar la lluvia? Amén. Porque Dios tiene el control de la naturaleza, del clima. No lo que dicen los hombres. Dios puede hacer que la tierra tiemble, ¿sí? Y lo permite, pero también nos puede cubrir de cualquier mal en medio de esas circunstancias. Entonces, Dios es tan soberano que tiene el poder sobre toda la creación. Y aquí viene la palabra fuerte en el versículo 9. Ay de aquel que discute con su hacedor. ¿Cuántas veces hemos discutido con nuestro Creador, hermanos? Y hemos dicho, ¿por qué a mí? ¿Por qué no tengo trabajo? ¿Por qué no pasa esto? ¿Por qué no sucede aquello en mi vida? ¿Por qué está pasando esta circunstancia tan difícil? No discutamos, confiemos en el autor y consumador de la fe. Confiemos en Él, entreguémosle ese problema, esa circunstancia, esa situación tan difícil. Dejémosla en sus manos, porque Él es misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Y Él no ha cambiado, y Él nos escogió con un propósito, y Él nos quiere amar y nos quiere sanar y quiere poner un bálsamo en nuestro corazón cuando nos sintamos tristes, cuando nos sintamos abatidos, cuando sintamos que no podemos. Él viene con su mano poderosa y la pone en nuestro corazón y nos levanta, porque Él nos puede levantar del polvo. La otra vez escuché una frase de uno de los fundadores de la fe de la iglesia y decía, no te aferres a este mundo, a la tierra de este mundo, algo así decía, no es tu destino. ¿Dónde es nuestro destino? La eternidad, la vida eterna, que Dios ya preparó de antemano para todos y cada uno de nosotros. Entonces, ¿por qué nos vamos a aferrar a las cosas de este mundo, a lo material? Yo he visto personas que han hecho fortunas
bienes, autos, todo. Y el día de su funeral no se llevan absolutamente nada. Lo único real es la salvación en Cristo Jesús. Le podemos decir al alfarero, ¿qué haces? ¿Podemos cuestionar al alfarero? No, hermanos, dejemos de cuestionar al Señor. Confiemos ciegamente en Él. En Él hallaremos el oportuno socorro. Los seres creados no podemos exigir explicaciones al Señor, porque Él es soberano. Romanos 9, 19 al 21. Entonces me dirás, ¿por qué Dios todavía nos echa la culpa? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Pero tú, hombre, ¿quién eres para discutir con Dios? ¿Acaso el vaso del barro, le dirá al que lo formó, ¿por qué lo hizo así? ¿Qué no tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira que estaban preparados para destrucción? ¿Y qué si, para dar a conocer las riquezas de su gloria, se les mostró a los vasos de misericordia que Él de antemano preparó para esa gloria? Esos somos nosotros, a quien Dios llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los no judíos. Como también dice Oseas, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y llamaré amada mía a la que no era mi amada. Y en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, así serán llamados hijos del Dios viviente. Amén. Somos hijos del Dios viviente, hermanos. Y nosotros no podemos cuestionarle al alfarero nada. Él es soberano. Y Él sabe lo que necesitamos. Es más, desde antes que nosotros abramos nuestra boca, Él sabe lo que necesitamos en nuestras vidas, en nuestros corazones. No tenemos que andar diciendo, necesito esto, necesito aquello, porque hay alguien más grande que lo sabe todo. Y sabe de qué tenemos necesidad. Y Él es el que suple cada necesidad que tenemos. Si estamos pasando por circunstancias difíciles, si estamos pasando por pruebas dolorosas, si estamos en incertidumbre, no sabemos qué decisiones tomar en nuestras vidas, corramos al Dios viviente. En Él hallaremos la fuente de agua viva que brota para vida eterna. Y nadie más. ¿Dios utiliza a los hombres? Sí, utiliza a los hombres para resolver muchas circunstancias, pero antes que nada tenemos que acudir a nuestro Señor y Salvador. Y después Dios va a poner ángeles alrededor nuestro que nos van a ayudar y nos van a ministrar y nos van a servir. Amén. Pero nuestra primera opción, ¿quién es? El Señor. No es nuestra última opción, hermanos. Nuestra primera opción es el Señor. Nadie más, porque Él tiene el control, ya lo vimos, sobre todo y en todo. Él es soberano. ¿Quién se puede oponer a su voluntad? ¿Alguien de aquí se puede oponer a la voluntad del Señor? No, ¿verdad? Pero muchas veces actuamos como si quisiéramos oponernos. Nos está llamando a hacer algo importante en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra comunidad, y a veces no lo hacemos. Pero Dios quiere hacerlo. Y somos un pueblo escogido por Dios. Llamó pueblo mío al que no era mi pueblo. Y llamaré amada mía a la que no era mi amada. Y en el lugar donde les dije, ustedes no son mi pueblo, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Amén.
somos hijos del Dios viviente, hermanos. Gracias al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Él ya pagó el precio. Él ya nos salvó. Él ya nos perdonó. Ya lo único que nos queda es caminar por el camino que Él preparó de antemano para nosotros. Fuimos creados para buenas obras. No porque las obras nos salven, pero Él en su infinito amor nos preparó para que anduviéramos en buenas obras. Como conclusión y aplicación personal, en esta tarde me gustaría comentar que Dios es soberano. Él sigue bajo el control de todas las cosas. Dios nos ha dado la oportunidad de hacer su voluntad. Y nosotros tomamos la decisión de vivir bajo su voluntad o vivir bajo la iniquidad. Los resultados, cada quien los va a cosechar. Él nos predestinó desde antes de que naciéramos para buenas obras. Él tiene un propósito para nuestras vidas. Solo hay que identificar ese propósito y enfocarse a cumplirlo. No hay que desviarnos ni a diestra ni a siniestra. Hay que enfocarnos en el propósito de Dios y no distraernos con las cosas de este mundo, ni dejarnos engañar por el enemigo que quiere hacernos pensar que somos autosuficientes. No lo somos. Dependemos totalmente de la gracia redentora del Señor Jesús. No peleemos, no nos peleemos, no dudemos con Dios y su voluntad. Por difícil que sea la circunstancia, por problemática que sea la situación en la que estemos, no discutamos con el Señor. Descansemos en su perfecta voluntad. Amén. Él quiere lo mejor para todos y cada uno de nosotros. No cuestionemos su voluntad y propósito. Vivamos en la fe a la cual fuimos llamados. Amén. Es nuestro deseo vivir en fe, a pesar de lo que pase, a pesar de las noticias malas, a pesar de lo que el enemigo venga y quiera poner en nuestra mente. Llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia, a la cruz de Cristo. Cuando vengan esos pensamientos que nos dicen, pues no, estás perdido, no vas a poder lograr esto. Llevemos cautivo ese pensamiento a la cruz de Cristo, a los pies del Señor. Y el Señor nos va a dar la victoria, porque la victoria es de su pueblo. Y Él ya ganó la victoria en la cruz. Y Él resucitó y Él está sentado a la diestra del Padre. Y Él viene pronto, hermanos. Y viene por una iglesia gloriosa, por sus hijos en gloria. Amén. Alabado sea, Señor, y glorificado sea tu nombre. Oremos. Gracias, Padre, porque tú nos hablas a través de tu palabra, porque tú nos muestras tu camino, porque tú nos enseñas que sigues siendo soberano y que tienes el control de todas las cosas que pasan en nuestras vidas, porque tienes el control sobre principados, sobre potestades, sobre problemas, sobre circunstancias, sobre enfermedades, sobre luchas, sobre todo. Y en todo tú eres el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Y a ti te damos la gloria, la honra y la alabanza, porque solamente tú eres digno de recibirla, Señor, porque tú nos salvaste con tu gracia poderosa, y porque tú quieres sanar nuestros corazones, y porque tú nos quieres levantar en esta tarde. Si nos sentimos tristes, si nos sentimos afligidos, si nos sentimos en dolor, en tribulación, no nos preocupamos, Señor, porque tú eres nuestro Salvador. Porque ¿a quién iremos, Padre? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Solamente tú confortas nuestros corazones
y solamente tú nos levantas con tu mano poderosa, Señor. Perdónanos, Señor, si en algún momento hemos dudado y hemos fallado, Señor, y hemos peleado contigo, Señor. Perdónanos. Queremos confiar plenamente en ti, Señor. Te entregamos nuestras vidas hoy completamente. Tú tienes el control, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén.